Muy buenos días, mi nombre es Sandra Vergara, soy enfermera diplomada en instrumentación quirúrgica, estudiante de la UNAM en la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud y estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que ha estado aquejando mi estado, en específico mi ciudad, Baja California, Tijuana, Baja California. Y este no es un problema único de mi entidad, sino que también ha estado aquejando a nivel nacional y nivel mundial y se ha convertido en una enfermedad desatendida o enfermedad del rezago. Es la tuberculosis pulmonar. Y bueno, pues esta tuberculosis ha llevado a Baja California a ocupar el primer lugar en casos de incidencia y mortandad. Y es preocupante y es por ello que hago este video para dar algunas recomendaciones y para que conozcamos un poco cómo es su cadena de transmisión. Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Mycobacterium. Es un bacilo también conocido como Koch y pertenece al genomus de Mycobacterium con lepra. Entonces, tiene su pared celular de ácido micólico. Es un bacilo gram positivo. Es aeróbico, obligado. Esto quiere decir que requiere de una forma forzosa oxígeno para poder subsistir. Las pruebas que se hacen para obtener los resultados positivos ante esta enfermedad es la prueba de Mantoux. Esta se le inyecta al paciente 1 mililitro de solución que contenga 5 unidades de tuberculina intradérmica. Se hace una pápula en donde la inyectan de 6 a 10 milímetros de diámetro y 48 a 72 horas después obtienen los resultados. También se hace la placa de tórax en donde se puede identificar la tuberculosis de una forma más palpable y la muestra de esputo. Esta se tiene que tomar a diferentes horarios para poder corroborar que tiene un positivo a tuberculosis pulmonar. Bueno, esta bacteria es similar a los hongos y pues esta se puede dividir en tuberculosis primaria y tuberculosis pulmonar y pues se diferencian en que en la tuberculosis primaria la bacteria se encuentra dentro del foco de Gone, mientras que ya en la pulmonar esas bacterias salen e infectan otros órganos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Este se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. El riesgo de desarrollar TB activa es mayor en pacientes con inmunidad celular alterada. La infección inicia cuando el bacilo alcanza el alveolo pulmonar, lo invade y posteriormente es fagocitada por los macrófagos alveolares, donde se replica intracelularmente. El macrófago interactúa con los linfocitos T, lo que resulta en la diferenciación de macrófagos en histocitos epiteloides, los cuales junto con los linfocitos forman granulomas. El bacilo no siempre es eliminado y permanece inactivo causando una infección latente. Sitio de infección primario es el pulmón, llamado foco de Gone. En ocasiones crece con la progresión de la enfermedad y se resuelve dejando una cicatriz visible que puede ser densa y presentar focos de calcificación. Durante el estadio temprano de la infección, los microorganismos se diseminan por la vía linfática, en la región iliar y mediastinal, y por vía hematogénea. Es así en sitios más distantes. El 5% de los individuos infectados por TB tienen inmunocompromiso y la enfermedad activa se desarrolla clínicamente un año después de la infección, lo que se denomina como infección progresiva primaria. Mecanismo de transmisión. El mecanismo más habitual es la vía aerogénea, sobre todo con las pequeñas gotas aerosolizadas de entre 1 y 5 micras de diámetro. Estas son producidas por el paciente enfermo en actividades cotidianas como el habla, la risa y sobre todo la tos. Estas pequeñas gotas cargadas con un poco de bacilos, entre 1 y 5 en cada gotita, son las que llegan al alveolo, lugar donde se encuentran las condiciones idóneas para su desarrollo. Las defensas locales acudirán a la zona y en la gran mayoría de los casos controlará la infección, pero en otros no, produciendo entonces la tuberculosis primaria. Ciclo de la tuberculosis. El ciclo comienza con la interrupción del ciclo de vacunación con VGC. Una persona con TB activa no tratada infecta en promedio de 10 a 15 personas al año. Aproximadamente el 10% de los infectados
desarrollarán el TB como resultado del debilitamiento del sistema inmunológico. Más adelante, si el tratamiento no se da, el 60 al 70% de los pacientes con TBC activa morirán. Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en diversos seres vivos, animales u hombres, denominándose reservorios. El reservorio más importante de la enfermedad de la tuberculosis es el hombre sano infectado, es decir, la persona que tiene en su organismo de manera latente el bacilo, sin quejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la enfermedad es cuando se convierte en fuente de infección. Baja California ocupa el primer lugar a nivel nacional en mortalidad por tuberculosis. En el año 2000 se registraron 157 defunciones, con tasa de mortalidad de 6.57. En el 2016 se presentaron 241 defunciones y tasas de 6.82 por cada 100.000 habitantes. Su atención es una prioridad de la salud pública en el estado. Se requiere la implementación de políticas públicas que garanticen su atención integral por sus connotaciones sociales, culturales y económicas. La tuberculosis es una enfermedad que se creía ya erradicada. Sin embargo, esta enfermedad está catalogada como un problema de salud pública en México y otros países. De hecho, está entre las 10 principales causas de mortalidad en todo el planeta de acuerdo a la OMS. Parte de lo alarmante del brote de tuberculosis es que en países como el nuestro viene acompañada de desigualdad social grave, desnutrición, políticas públicas ineficaces y falta de recursos. Así, Tijuana es una de las entidades con focos rojos, pues ahí habita 1 de cada 10 personas con tuberculosis de la República Mexicana. Las crisis migratorias de los últimos años son un factor determinante para el desarrollo de estos casos. Margaret Chan, directora general de la OMS, declaró que la discriminación y otras barreras impiden que muchas de estas personas obtengan los servicios que tanto necesitan. No solo eso, Médicos Sin Fronteras reveló que menos del 5% de las personas tuberculosas resisten a los medicamentos, reciben nuevas terapias. La tuberculosis termina con la vida de 5,000 personas cada día, es decir, alrededor de 10.4 millones al año, y 1/3 de estas personas están infectadas pero aún no diagnosticadas. En la línea que divide a Baja California con Estados Unidos, es decir, la frontera Tijuana-San Isidro, se encuentra un lugar conocido llamado El Bordo. Ahí habitan miles de personas, la mayoría de ellas diagnosticadas con tuberculosis pulmonar o VIH. Este es un punto de infección muy grave en nuestro estado y en nuestra ciudad. Es por ello que se debe actuar con prontitud para resolver esta situación. Cuando se habla de la tuberculosis, se habla de un abandono del tratamiento y por ende, muchas personas son afectadas y contagiadas. Sin embargo, también se debería mencionar un seguimiento al paciente, debido a que la mayoría de las personas infectadas en Baja California son personas en situación de calle. La migración, la pobreza, son factores que han influido en esta situación, debido a que los deportados de Estados Unidos son enviados a Tijuana y muchos de ellos no tienen familia. Lo primero que hacen es llegar y habitar los llamados ñongos del bordo de la ciudad de Tijuana. Estos se encuentran al pie del río Tijuana, en donde la contaminación prolifera. Habitan personas con adicciones y personas con otras enfermedades infectocontagiosas. Prevención de tuberculosis en la familia y la comunidad. La mejor manera de prevenir la tuberculosis es detectar precozmente los pacientes enfermos, iniciar rápidamente el tratamiento y verificar que se cumpla. Asimismo, controlar los contactos para descartar la presencia de tuberculosis en ellos. Prevención. Iniciar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis tan pronto se confirme la enfermedad y coordinar con el paciente para que el tratamiento sea supervisado. Evaluar los contactos del paciente.
Realizar quimioprofilaxis si corresponde, una vez descartada la tuberculosis en los contactos. Controlar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Algunas medidas que contribuyen a la prevención son la vigilancia de sintomáticos respiratorios. Los equipos de salud deben estar atentos a los pacientes que consulten por tos o que consultan por otra patología pero tienen tos. Deben examinar el esputo de toda persona que tosa por más de 15 días. Vacunación de niños antes de los 7 días de vida para prevenir las formas graves de tuberculosis.